Buenos días, somos el grupo 1 compuesto por Carmen, Marta, Sandra, Claudia y yo, Ángela. Y a continuación vamos a exponer el tema de las normas de la textualidad y la traducción. Aquí tenemos el índice, la estructura que vamos a seguir, por la cual llegaremos finalmente a una conclusión y a una bibliografía. Antes de nada me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué es un texto? ¿Estos dos carteles reflejan dos textos? ¿Cuáles son los criterios y parámetros que tenemos que tener en cuenta para identificar qué es un texto y qué no lo es? Estas preguntas se irán resolviendo conforme vayamos viendo el marco teórico y toda la ejemplificación posterior. Vamos a comenzar por nociones muy básicas que pueden parecer evidentes en un principio, pero que son necesarias aclararlas. ¿Qué es un texto exactamente? Tras intentar contrastar distintas definiciones, hemos querido poner la visión de Vidal-Lamiquis, que concibe el texto como un tejido, incluso que está formado por una serie de palabras que se van entramando y uniendo entre sí, de manera que le otorgan a ese texto un sentido unitario. Nosotros también hemos querido proponer nuestra propia definición, como cuando dice conjunto de palabras relacionadas entre sí que transmiten una o más ideas con sentido en un contexto determinado. Sin embargo, a pesar de que nuestra definición era un buen intento, no somos lexicógrafas, entonces vamos a centrarnos principalmente en la definición de estos dos autores, que conciben el texto como un acontecimiento, porque ocurre en un lugar y en un tiempo determinado, que tiene que ser comunicativo, es decir, tiene que transmitir información y se tiene que entender. Es decir, si por ejemplo no sabemos nada de ruso y estamos ante un texto ruso, al no transmitir información porque no lo entendemos, no estaríamos ante un texto. Este texto o acontecimiento comunicativo tiene que cumplir 7 normas de textualidad. ¿Pero qué es la textualidad? La textualidad son el conjunto de propiedades por las cuales distinguimos aquello que es texto de aquello que no lo es. Esto nos lleva por tanto a hablar del modelo de Beaugrande y Dressler, que son dos autores que crearon 7 características que tienen que tener claramente los textos para concebirlos como tal. Este modelo ya no era novedoso porque de hecho había otros autores que ya habían propuesto su propio modelo textual, como era Van Dyck en su libro Texto y Contexto, y además estos autores se centraron ya en lo que el lingüista Searle ya hablaba en un principio, que son los principios regulativos y los principios constitutivos. Los regulativos son 3. Eficiencia hace referencia a conseguir el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. La efectividad básicamente es producir un impacto en el receptor o un acontecimiento comunicativo, y la adecuación es que haya equilibrio. Estos 3 principios regulativos nos llevan por lo tanto a hablar de las 7 normas de textualidad que componen el modelo de estos dos autores. La primera a mencionar es la cohesión. La cohesión hace referencia a las distintas relaciones que pueden establecerse entre las palabras que conforman un texto, siempre y cuando estas sean correctas desde el punto de vista gramatical. Veamos un ejemplo en el que no existe la cohesión. Las casas estaban pintadas del marrón, todo ella tenían pequeños puntos de color blanca, así que cuesta hasta leerlo. Es básicamente una frase en la que no tengo cohesión porque hay errores, por ejemplo un sujeto plural, luego un verbo singular, pequeñas con puntos, es decir, en femenino con masculino, etc. Un ejemplo en el que sí que hay cohesión sería el segundo. En el bosque tocaban los niños una guitarra. A pesar de que el orden de las palabras está un poco alterado, en español es totalmente correcto y la frase presenta una cohesión total. Sin embargo, si trasladamos este ejemplo, lo traducimos literalmente con la misma estructura al inglés, vemos que el ejemplo es poco cohesionado. In the forest were playing the kids a guitar. ¿Por qué? Porque el verbo casi nunca, en muy poquitos casos, se puede poner delante del sujeto en inglés. La frase correcta, por lo tanto, desde el punto de vista gramatical, sería la de abajo. Esto nos lleva, por tanto, a concluir que los distintos mecanismos de cohesión de las distintas lenguas pues son diferentes en función de qué lengua estemos hablando. ¿Cuáles son esos mecanismos de cohesión? Pues son muchísimos, sin embargo vamos a centrarnos en 7. La repetición, o también la repetición parcial, como veis, gobiernos y gobernados, ambos de la misma familia léxica. El paralelismo, que se da mucho en poesía, y todos estos de aquí básicamente evitan la repetición, por lo tanto son muy útiles que un traductor los conozca. La paráfrasis busca siempre transmitir la misma idea, el mismo concepto, la misma noción, sin embargo de una manera distinta. Las formas pronominales también son muy útiles porque tienen mucha carga semántica, y la anáfora y la catáfora que hacen referencia a elementos posteriores y anteriores que se habían dicho en el texto. La elisión o la elipsis es digna de mención porque son muchos los elementos que se pueden suprimir en una frase. Sin embargo, en español es posible, como en este ejemplo, suprimir la palabra Roberto, que es el sujeto de esta frase, en numerosas ocasiones. Sin embargo, en inglés y en francés no es posible. Así vemos que los mecanismos de cohesión en distintas lenguas son diferentes una vez más. En segundo lugar tenemos la coherencia. La coherencia es básicamente la relación de las distintas ideas que conforman un texto, ya sean ideas primarias o ideas secundarias. Un ejemplo un poco incoherente es el ejemplo de Mariano Rajoy que pronunció en 2015. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Como vemos, la idea que
que transmite es un poco ilógica y poco coherente. Esta idea de coherencia está íntimamente relacionada también con el conocimiento enciclopédico, que hace referencia a el saber compartido entre los interlocutores acerca de un aspecto determinado de la realidad, de un área de conocimiento. Pongamos un ejemplo. He usado la técnica de la conversación en el TO que habla de la toma de notas. Es un ejemplo claro que podría decir cualquier traductor o cualquier intérprete, pero que quizás no se entienda al 100% si, por ejemplo, se lo dice un traductor a un estudiante de ciencias. ¿Por qué? Porque falta ese conocimiento acerca de esa área de la realidad en concreta, que es la traducción. Las relaciones de coherencia son muchas. De hecho, Halliday y Hassan proponían 4: causalidad, posibilidad, razón y propósito, y hemos añadido otras 2 más: proximidad temporal y agente, entidad afectada. Causalidad hace referencia a un acontecimiento comunicativo que influye para que se produzca otro. Por ejemplo, le pegué un manotazo al ordenador y se cayó al suelo. La posibilidad es como una causalidad, pero un poquito más debilitada. Por ejemplo, cuando decimos fui a Barcelona y vi a mi primo José. Está claro que si vas a Barcelona no tienes por qué ver a tu primo José, porque puede que se enfade contigo, porque no quiera verte, etc. Si es posible que lo veas o que no. La razón básicamente señala una causa evidente. No se sentó en un día a estudiar y no aprobó la oposición. Era casi evidente que no la iba a aprobar si nunca había estudiado. El propósito, por ejemplo, fui a Mercadona y compré leche. Está claro que para indicar la idea de propósito no siempre tenemos que utilizar la palabra para. De hecho, acabo de utilizar la palabra y la relación de coherencia de propósito sigue estando presente. Proximidad temporal. Por ejemplo, entré a la habitación y el profesor todavía no había llegado. Es decir, dos acontecimientos muy próximos en el tiempo, como indica su nombre. Agente, entidad afectada. Esto se ve también muy claro en la nana que le canta a la madre al niño: niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá, porque lo que hace con estas palabras es influir en la forma de reaccionar del niño, que corriendo se duerme porque si no puede que venga el coco. Cohesión y coherencia se confunden a veces y es un error totalmente frecuente. Vamos a intentar desgranarlo un poco para que se entienda mejor. Un buen tío, un tío bueno. En ambos casos vemos como hay cohesión totalmente, el orden de las palabras está alterado, pero son totalmente correctas desde el punto de vista gramatical. Ese cambio de orden es el que produce un cambio en la coherencia, es decir, en la transmisión de la idea. De hecho, un buen tío es una persona amable, mientras que un tío bueno es más bien un hombre atractivo. En el segundo caso vemos como dice: un tigre cocina mesas. Es una frase totalmente cohesionada, su sujeto, su verbo, su objeto. Pero la idea que quiere transmitir es un poco incoherente porque es difícil concebir a un tigre cocinando y además mesas. La cohesión y la coherencia también están relacionadas entre sí gracias a los marcadores discursivos. ¿Por qué? Porque estos marcadores son elementos de cohesión que contribuyen a la coherencia. De hecho, en este fragmento de carácter científico hemos ido nosotras mismas insertando distintos marcadores discursivos que ayudaban a transmitir la idea, es decir, a cohesionar y hacer que el texto fuera más coherente. La cohesión y la coherencia también son muy importantes en la traducción. Es necesario que como traductores conozcamos los distintos mecanismos o elementos que contribuyen a la cohesión y a la coherencia tanto en la lengua meta como en la lengua origen. De manera que es cierto también que, como hemos visto en casos anteriores, no siempre coinciden unos mecanismos con otros. En tercer lugar tenemos la intencionalidad. La intencionalidad hace referencia al objetivo que quiere transmitir el emisor con un acontecimiento comunicativo. Un ejemplo, un poco enrevesado, es el caso de cualquier político. Hemos puesto aquí a Aznar, pero podría ser cualquier otro, perdón, Aznar Zapatero, en el cual intenta referirse a la idea de crisis, es decir, a la idea de un periodo de situación económica bastante malo, parafraseándolo de alguna manera, intentando también poner distintos sinónimos. Por ejemplo, coyuntura negativa, estancamiento, periodo de serias dificultades, etc. Es decir, la intención de este político es básicamente transmitir al pueblo que estamos en un momento de dificultades. Sin embargo, decir la palabra crisis es producir un choque demasiado negativo en el público, en el oyente. Por eso mismo la evita. Entonces la intencionalidad está, pero siempre está escondida. Esto es lo que nos lleva, por lo tanto, a hablar también de los actos de habla indirectos, que ocurren mucho también en los discursos políticos. Además, la intencionalidad también está relacionada con las máximas de Grice, porque si queremos transmitir un objetivo determinado tenemos que ser claros, breves, concisos, sinceros, etc. La intencionalidad también se puede ver en la traducción, porque el traductor siempre tiene que ver cuál es el propósito que quiere transmitir el texto original e intentar traducirlo de la misma manera en español para que cause el mismo efecto en el lector. De hecho, aquí tenemos un fragmento de un texto periodístico que transmite una idea un poco enrevesada y tiene muchos juegos de palabras, y el traductor tiene que intentar traspasarlo de la misma manera en este caso el francés, para que el propósito también se vea y también se pueda percatar del propósito el propio lector del texto meta. En cuarto lugar tenemos la aceptabilidad. Es básicamente la reacción, es decir, el impacto que produce un acontecimiento comunicativo en el receptor.
La aceptabilidad está íntimamente también relacionada con la idea de gramaticalidad, es decir, básicamente el receptor puede aceptar o no un texto si el texto suele ser gramatical o no. En este caso vemos como hay una gramaticalidad, el caso del laísmo. Dependiendo, es decir, es un aspecto muy subjetivo, el de la aceptabilidad, dependiendo de quién sea el receptor de este acontecimiento comunicativo, lo aceptará o no lo aceptará. En el caso, en mi propio caso, el que soy andaluz y el laísmo pues no se da, este texto probablemente detecte el error e intente incluso corregirlo, mientras que una persona que sea laísta pues quizás ni siquiera se percate del mismo. La aceptabilidad también es curiosa porque tiene también su dimensión en la traducción. Es decir, hay veces en los que encontramos textos originales de autores, por ejemplo, ingleses, que tienen errores ortotipográficos, gramaticales o de cualquier índole conscientes en el texto original. ¿Qué puede hacer entonces el traductor para intentar evitar estos errores? O bien los evita, como acabo de decir, y los neutraliza, es decir, no plasma esos errores en el texto meta, o bien los traduce de alguna manera. ¿Cómo lo puede hacer? Pues aquí tenemos un ejemplo. Esta frase de aquí es una frase que dijo un jamaicano utilizando la técnica del iDialect, que es una técnica que consiste en escribir las cosas tal y cual se pronuncian en inglés. Esta técnica no existe en español porque en español coincide la pronunciación con la forma de escribir. Entonces, ¿qué puede hacer el traductor? Pues nosotros simplemente hemos propuesto decir ya te he dicho, es decir, suprimir la E y utilizar pues por pos. De manera que se marca y se ve claramente que ahí ese personaje en concreto pues habla de una manera un poco diferente. En quinto lugar tenemos la informatividad. Esta característica básicamente hace referencia al contenido novedoso, el contenido impredecible de un acontecimiento comunicativo en el receptor. La informatividad puede ser de varios tipos. Podemos destacar el nivel bajo o el nivel alto. Un nivel bajo, por ejemplo, es una señal de stop. ¿Por qué? Porque casi nadie se para realmente a leer la palabra stop, es decir, lo que es el texto en sí de esa imagen, pues no tiene un grado alto de informatividad, porque lo que más transmite información es el icono, es decir, el hecho de que sea una señal roja y blanca. En cambio, un nivel un poco más alto de informatividad sería, por ejemplo, un texto científico, para un traductor, por ejemplo, porque si el traductor desconoce totalmente el campo de las ciencias, o por ejemplo de la medicina, todo le va a parecer novedoso porque no tiene ni idea sobre ciencias. Eso también nos lleva, por lo tanto, a hablar de la progresión textual, que es básicamente el paso de lo que es la información ya conocida, o también llamada rema, a lo que es la información ya novedosa, nueva, que es el rema. ¿Cómo podemos pasar, por lo tanto, de tema a rema? Es decir, ¿cómo contribuimos a la progresión textual? Pues hay numerosos mecanismos, por ejemplo, dando ejemplos para que se entienda mejor, o incluso lo que hacen los profesores, que a veces es enfatizar la información nueva elevando el tono de la voz o gesticulando mucho. En el caso de la traducción, la informatividad también es importante y es necesario conocerla porque el traductor a veces tiene, digamos, el privilegio, entre comillas, de añadir información adicional al texto original. ¿Por qué? Porque quizás sea necesario que el lector del texto meta conozca ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando dice la playa de Broadstairs, tiene que añadir claramente aquí una posición explicativa para intentar que el lector no se pierda en lo que es el resto del texto. En sexto lugar tenemos la situacionalidad. Básicamente la situacionalidad es que cada acontecimiento comunicativo tiene un contexto determinado, un contexto aparejado. Un ejemplo básicamente es, por ejemplo, cuando hablamos de recetas de cocinas en una consulta médica, es decir, simplemente no es pertinente hacerlo en ese momento. La situacionalidad también presenta problemas a la traducción, por ejemplo en el caso de las metáforas, es decir, hay que cambiar la situación del texto en su totalidad. Por lo tanto, si en inglés queremos traducir she's a cat, teniendo en cuenta que el gato tiene esa connotación de egoísmo, es una connotación negativa, si hay que traducirlo, por ejemplo, al alemán, tenemos que tener en cuenta que la palabra gato no significa nada ni tiene ningún tipo de connotación negativa para un alemán. Por lo tanto, el traductor tiene que ser no solamente bilingüe, sino también bicultural. Y por lo tanto, tendrá que pasar de gato a cabra vieja. Finalmente, hablamos de la intertextualidad. Es un ejercicio de abstracción que tenemos que realizar porque tenemos que intentar marcar los distintos textos que haya que presenten las mismas características o características similares dentro de un mismo tipo o llamado también tipología textual. Las tipologías textuales también a veces presentan problemas para poder definir un tipo u otro porque podemos tener casos de encontrarnos textos mixtos, por ejemplo que mezclen el descriptivo con el narrativo, o por ejemplo también el hecho de tener que crear un prototipo textual a veces es complicado porque es un ejercicio de abstracción. Son numerosos los autores que han intentado proponer una tipología textual, sin embargo vamos a centrarnos en Werlich, que habla de 5 tipos. El descriptivo, por ejemplo, una guía turística, que va hablando de todos los monumentos que hay en una ciudad. El narrativo, por ejemplo, el cuento de Caperucita y el lobo. El positivo, pues esta misma exposición. Argumentativo puede ser, por ejemplo, un ensayo.
E instructivo puede ser, por ejemplo, una receta de cocina. La intertextualidad también juega un papel muy importante en la traducción porque es necesario conocer cuáles son los distintos tipos textuales de cada una de las lenguas, que a veces pueden variar aunque parezca que no. De hecho, aquí tenemos un ejemplo. En una partida de nacimiento, en el que ya se nombró en clase, vemos como en español el orden siempre va de recién nacido, padre y madre, así como se presentan los datos en ese orden. Sin embargo, si queremos traducir una partida de nacimiento hacia el inglés, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el orden cambia. Entonces pasa de recién nacido a madre y después, por último, padre. A modo de conclusión, entonces, podemos decir que todas estas normas que acabamos de ver tienen siempre su dimensión en la traducción y son totalmente aplicables, como hemos ido viendo, ejemplo por ejemplo y paso por paso. Pero entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es esto un texto o no es un texto? Pues podemos concluir que sí, es un texto, pero es cierto que no es de un carácter muy convencional. Es decir, no es el primer ejemplo que se nos ocurriría a la hora de pensar en un texto. Tordomar y Avianosa de Muñoz, 2 kilómetros, 7 kilómetros. ¿Por qué sabemos que esto es un texto? Porque, como hemos visto, es coherente, tiene cohesión, aunque en niveles un poco bajos. Sí es cierto que presenta un alto grado de informatividad, porque aunque tenga muy pocas palabras, indican los kilómetros exactos que quedan. Además está localizado en un sitio pertinente, que es en una carretera, por lo tanto también tiene situacionalidad. Está puesto ahí por algún motivo, también tiene intencionalidad. Y también se puede aceptar por parte del receptor, porque es el que elige hacia dónde ir, hacia un lado o hacia el otro. Y por último también tiene intertextualidad. ¿Por qué? Porque sabemos que estos son carteles que indican direcciones gracias a que hemos visto otros carteles anteriormente. Y finalmente tenemos aquí la bibliografía que hemos usado para nuestro trabajo.